Bienvenidos a un programa más de Novelísimo, mis estimados televidentes y amigos de la península de Yucatán, de México y del mundo. Ahorita ya con la magia esta que tenemos de internet podemos hablar de esta manera. Soy Jaime Novelo, este es el programa Novelísimo, y pues para seguir en una segunda plática con Tere Colón, que es el nombre artístico, debo de precisar también, que tiene Tere, mujer de teatro. Y le pedí esta segunda plática, esta segunda entrevista, porque tiene tanto que decir, Tere. Una mezcla de conocimientos teatrales con anécdotas y la manera chisposa como ella las cuenta, que, pues la verdad, me siento que estoy hablando con una actriz y de repente me siento actor. Y eso pues me place, tengo que confesarlo, tengo que decir. Así que bienvenida a este programa, Tere, qué bueno que aceptaste esta segunda Jaime, por entrevista. mí me puedes adoptar, ¿eh? No tengo inconveniente. Muchas gracias, Tere. Me inquietó el primer programa cuando estuviste hablando de teatros de la Ciudad de México, de tu participación en varias obras. Pero cuando mencionaste la zarzuela, me motivó más todavía, para que hasta nos dedicaste un pedazo de una zarzuela que se llama La zarzuela se llama Las Leandras. ¿Las qué? Leandras. Las Leandras se llama esa zarzuela. Y la parte que te canté fue el Pichi. La del Pichi. Un nombre un tanto muy español, ¿no? Muy, muy castizo. Es un género muy castizo. Es como la comedia musical latina, porque después en Hispanoamérica se desarrolló también, pues hablamos de María Conesa en México, hablamos de Lupe Ribascacho, hablamos de gente muy importante que hizo zarzuela en México. Yo creo que eso tuvo que ver conmigo porque mi mamá estaba viendo una zarzuela mexicana que era Doña Mariquita de mi corazón, cuando yo empecé a patear para ya salir y nacer. Entonces creo que eso tuvo mucho que ver. Y porque hubo zarzuela mexicana. Está el Chinchunchán, está Ojos Tapatíos, es parte de una zarzuela mexicana, escrita por Elizondo, por Pepe Elizondo. ¿Qué diferencia o qué características tiene la zarzuela en el mundo teatral? Mira, fue muy importante inclusive en México. Hablamos, por ejemplo, de que Álvaro Obregón no se perdía una. Hablamos de su presencia durante la Revolución, en la posrevolución. Ya luego se fue desplazando un tanto por la presencia de la comedia musical norteamericana. Pero originalmente, ¿quién cantaba y quién bailaba? Lo que participaba en la zarzuela. Y tuvo directores muy importantes y personajes muy importantes. Al frente, el que quedó fue Enrique Alonso. De hecho, él heredó toda la música y la ropa de María Conesa. Y con Enrique Alonso yo empiezo ya de manera profesional a hacer zarzuela. El gran Enrique Alonso. Sí, el gran Enrique Alonso. El señor Novela. El señor... No, Enrique era el de Teatro Fantástico. Ernesto Alonso era de telenovela, no. Curiosamente no. Y yo cuando hice telenovelas no me dirigió Ernesto, sino Manolo García. Y yo lo que hice fue Mundo de Juguete. Hacía yo la mamá de los boleritos, la que siempre era pareja de Chachita. Entonces ahí estuve en Mundo de Juguete. Pero, a ver, el teatro, ¿cuál es la diferencia entre la ópera, la opereta y la zarzuela? Muy buena pregunta. La zarzuela es netamente española. La opereta tiene como característica que no se desarrolla en España, aunque el autor sea español. Por ejemplo, tenemos La Corte del Faraón. La Corte del Faraón está escrita por un español, sí, pero se desarrolla en Egipto, porque es la historia de José el Soñador, pero en zarzuela. Y entonces le considera opereta. Viuda Alegre, escrita por Franz Lehár, evidentemente no se desarrolla en España, entonces es opereta. O sea, si no se desarrolla en España, es opereta. Si se desarrolla en España, es zarzuela.
Si la parte escénica es en España o no es en España. Así es, así es, así es. Esa es la diferencia, que es pues realmente bastante mínima, ¿no? Sí. Opereta y zarzuela viene siendo pues lo mismo. La corte del faraón es el mejor ejemplo de que está escrita por un español, pero se desarrolla en Egipto por motivos obvios, ¿verdad? Y respecto a España, bueno, tengo que mencionar España porque... Claro, además, Chueco de Derecho es nuestra madre patria, nos guste o no. Yo le llamo el padre patrio y a la madre patria pues considero que es México porque... Pero es más bien una cuestión de carácter de cómo se generó nuestro mestizaje. Mira, yo como sobrina de Vasconcelos soy un poco hispanista y yo no tengo ningún... Además, le debo a una gran actriz española que me amadrinara y me custodiara en mi trabajo actoral, que era Ofelia Guilmán. Ella era española. Sí. Y entonces a mí, realmente los que hicieron el teatro clásico en México eran españoles. Y a mí me cobijaron muchísimo en mi desarrollo actoral. Miguel Maciá, José Baviera, Manolo García, Ofelia Guilmán. O sea, era todo un grupo que ya venía con el trabajo actoral español. Entonces yo aprendí a hacer teatro clásico con ellos. Aunque me dirigió José Solé en ese sentido, ¿sí? La forma de hablar, porque son formas diferentes. El teatro clásico lo tienes que abordar en un tono diferente. ¿Sí? Hablando en el español que se hablaba... Aunque sea el actual, es grandilocuente. Es de una gran grandilocuencia. Entonces hay que tomar esa postura. Como yo cuando te recibí en el homenaje, señores, sí. ¿a qué tocar? O sea, es otro tono, es que eso no lo voy a olvidar. Y bueno, pues ellos son los que fueron las grandes figuras de nuestro teatro. La señora Montoya, o sea, y en la zarzuela, pues María Conesa. ¿Sí? Entonces a ellos les debemos mucho en la parte teatral. Luego se formaron las generaciones, ahora mira qué grandes somos esas generaciones, nos formamos una generación a su sombra. Y un colombiano que manejaba muy bien el teatro clásico y que fue un gran actor, que fue José Gálvez. Gálvez, a mí en lo personal, me enseñó a pararme en el escenario como si fuera a torear. ¿Sí? Tuve aprendizajes maravillosos. Pero me hablas de la zarzuela mexicana. Porque, no, latina. La comedia musical latina se llama zarzuela. La comedia musical latina se llama zarzuela. Ese fue un lema que yo usé, inclusive hice la producción, la dirección y todo de una obra maravillosa que habla de Miguel Cervantes y Saavedra, que es El huésped del sevillano. La dirigió Carlos Ancira, ni más ni menos. Y la montamos como debe de montarse, como debe ser, e hicimos temporada con ella en el Teatro Tepeyac, cosa muy rara. Y Carlos Ancira era un apasionado de la zarzuela y la dirigió muy bien, ¿eh? Y yo hacía la tiple cómica, que de hecho es la protagonista, porque es la Ilustre Fregona. Está basada en la Ilustre Fregona de Miguel de Cervantes. El director cuenta mucho Cuenta todo. Así de plano te lo digo. O sea... Tú puedes tener actores talentosísimos. Si el director es malo, eso ya chafeo. Pero si no le sacas partido. Mi pregunta como Villamelón, hablando en términos taurinos, si el actor o actriz ya lleva 50 representaciones, ¿siempre necesita todavía al director? Sí, el director tiene que pulir. El director tiene que ver que no se le salgan como dice el dicho, no se le salgan del huacal. El director tiene que estar checando la puesta en escena casi diario. ¿Sí? A mí me jalaban mucho las orejas.
porque yo cuando hacía papeles cómicos me daba mucho por meter lo que se llama morcilla, o sea, cosas de más, hacer bromas de más. Pero es que mis papeles eran de comedia en ese tenor. Algunas sí hice tragedia y ahí sí no se puede, ¿no? Ni tampoco en el drama. Pero la comedia lo permite, pero a mí me jalaban mucho las orejas porque sí me desbalagaba bastante. Pero luego de los alumnos de Cancún, tuve una actriz, que se me desbalagaba igual y la adoraba, que es Tiziana Roma. Y de repente ya en la tercera función ya estaba diciendo, pero era muy graciosa. Entonces no le jalaba yo las orejas porque era muy graciosa, es muy graciosa. Entonces, cuando un actor tiene esa posibilidad, hay que dejarlo. Sí. Pero yo nomás quiero que me expliques cómo tú llegué a tener 50 alumnos y todos trabajaban como profesionales. Amor sin barreras no le pidió nada a un trabajo profesional, igual que Sugar, igual que Vaselina. ¿Cómo me lo explicas? Con mucho corazón, ¿no? Y un buen director. Digo, no es por nada, pero hay que trabajar mucho. Y el que trabaja es el director. Simplemente a mí me llevó casi un mes de trabajar aparte de los ensayos de conjunto, a las que iban a bailar Quiero vivir en América, de Amor sin barreras. They want to live in America. Porque el bailable era muy difícil, muy difícil. Tuve que trabajar un mes con las muchachas y los muchachos. Y acabaron bailándolo espléndido. O sea, sin temor a equivocación alguna. Mira, en el centro de convenciones nos llegó a pasar cosas muy chistosas cuando montábamos las comedias musicales. Llegaron extranjeros y nos compraban el boleto, ¿eh? Porque además en el centro de convenciones yo cobraba y luego se lo repartía a los muchachos. Una vez llegó un camión de Puerto Morelos y me dice el que venía con el grupo, oiga, ¿trabaja Titino en esta obra? O sea, ya se había hecho famoso. Digo, sí, trabaja Titino. Entonces nos da 20 boletos. O sea, llegamos a esos puntos. Te voy a preguntar en la segunda parte de este programa, ya terminamos la primera. Se nos va rápido, ¿eh? De la plática. Sí. Cuando es así picosa, sabrosa y de enseñanza y aprendizaje y tantas vivencias que se nos va rápido el tiempo. Me voy a permitir hacerte unas preguntas en esa segunda parte del programa, que las veces que yo me pude haber concebido como actor, a lo que más le hubiese yo tenido miedo. Pero reservo la pregunta para la segunda parte. Regresamos. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Tere, ¿a qué le hubiese yo tenido miedo? Como nunca actué. Quizá alguna vez en la universidad
hice alguna prueba de teatro. Y siempre he tenido yo un temor hasta mi vida cotidiana, por llamarle a lo común de actuación de a diario que uno tiene. Yo no pronuncio bien la R y eso me limitó mucho. Si digo rápido ruedan los carros del ferrocarril, podrás darte cuenta que vibré mis labios para poder pronunciar la R. Pero no puedo doblar la lengua y hacerla vibrar así como culebrita, admiro cómo lo pueden hacer. Alguna vez lo consulté con algún doctor y me dijo, porque naciste con frenillo. Y no lo sé, pero bueno, eso me limitó. Tanto en oratoria, que me encantaban los concursos de oratoria, pero nunca participé más que en 2 ocasiones quizá en mi vida. Y estoy hablando del temor, no en la oratoria. En la oratoria creo que la improvisación, hasta si es afortunada, se puede considerar positiva. Pero en el teatro, el olvido del parlamento puede ser fatal. Sí. El parlamento no se puede olvidar. ¿Cómo es que son tan ágiles? Porque me gusta el teatro y cada vez que tengo oportunidad he asistido al teatro. Que después hablamos de Cancún y del teatro en Cancún, ¿no? Sí, pero sigue. Pero esta pregunta, ¿qué es? Yo creo que a cualquiera ha tenido la experiencia incómoda de que se le olvidó el parlamento e improvisa. Y tú dijiste, te lo permite el teatro en la comedia. Sobre el parlamento, ¿eh? Sí. No improvisas. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo hacía mucho la güera grandota que hablaba como niña chiquita. Entonces, con Miguel Manzano, un gran actor, hicimos Historia de un abrigo de minga. Y entonces me tenía que meter a una bodega. Y entonces me dijo una vez, métete a la bodega. Y yo, de babosa, le dije, ¿a bodega es la mamá de los bodeguitos? Babosadas. Pero la gente se divertía. Eso no estaba en el libreto, lo de la mamá de los borreguitos, ¿verdad? Pero se valía porque vamos sobre parlamento. No es que hayamos olvidado el parlamento, sino sobre el parlamento se hace quizás la morcilla, lo que se llama morcilla. Ahora, siento decirte que no tienes frenillo. Te estuve observando. ¿No tengo qué? Frenillo. Ah. El frenillo es otra cosa. No tienes frenillo. Pues. No. No naciste con frenillo. ¿Te digo algo? ¿No te molesta? No. Naciste yucateco. Oh, tengo el acento yucateco. Sí. Hay quien me lo descubre muy fácilmente y hay quien no me lo descubre. Es por la R. Justamente por la R. Ah. Es justamente los yucatecos por eso. No pronuncian tan correctamente bien la R. No. Pero tuve compañeros, actores yucatecos, una vez en el escenario, cuando haces la impostura de voz, porque no puedes hablar con la voz natural, tienes que imponerla para que haya proyección de voz, ya no se siente. Curiosamente, todos mis alumnos, bueno, Tiquino era yucateco, todos mis alumnos yucatecos, una vez que subieron al escenario, tenían que impostar la voz, ya no se les sentía el acento yucateco. O sea que te limitaste, no sé por qué, y no tienes frenillo. El que tiene frenillo es otra cosa. Qué buena noticia me estás dando. Sí, lo que naciste es yucateco. En la tercera edad, bueno. La verdad es que me divierto también con estos programas. No, claro. A veces me sucede algo. Tu ejemplo, en este ejemplo que estamos viviendo ahorita, me resulta muy cómodo entrevistar a alguien como tú, que ha habido mucha gente como tú, con una facilidad de palabra, con muchas cosas para decir, y no solamente lo que dicen, sino cómo lo dicen. Pero en otras ocasiones no he entrevistado a personas muy limitadas en el hablar.
muy importantes dada su experiencia y que tienen mucho que decir, pero no lo dicen. Jaime, estar frente a las cámaras es una situación, es una actividad actoral. Lo que tú haces tiene mucho que ver con lo actoral. Discúlpame. Y claro, hay entrevistados que no tienen esta cancha, que no tienen este background, y por supuesto que se van atorando. Te creo porque A esos habría que darles clases de teatro. Ha sucedido, he notado, más que ha sucedido, he notado que gente que es muy ágil, amena, interesante, cuando habla en petit comité, como se dice, y en el momento en que tienen un aforo más grande, son presentados para algún reconocimiento y tienen que agradecer o algo, se atoran, se enclochan, por hablar en términos automovilísticos, Así es. y les resulta más difícil. Y luego lo confiesan, es que no tengo la facilidad de hablar en público, es lo que normalmente se dice, ¿no? Pero no me quiero desviar del tema del teatro, ¿no? Porque al final la vida es un teatro. Y cuando te das cuenta de tus actuaciones, pues nada más tienes un juez, que eres tú mismo. Así es. Hay veces que tú te habrás ido a la cama después de una reunión o algo, diciendo, ¿qué máscara usé hoy? ¿La máscara de qué? Del político, del actor, del hombre de bien, del buen marido, del buen padre. ¿Son máscaras? A fin de cuentas. Persona. No niego. Etimológicamente hablando, persona significa sí, máscara. Sí. Así es. Entonces, pues es que todos tenemos ahí alguna máscara en nuestra vida, ¿no? Sí, cuando hablas con alguien que vas a desarrollar la tolerancia, porque así compete el momento que estés viviendo, tienes una cara y una actitud. Y cuando quieres ser festivo, alegre, porque tú eres el que vas a disertar sobre algo que te ha divertido y lo quieres transmitir, tienes otra cara. Por supuesto. Por ejemplo, cuando tus hijos eran chicos, ibas a las reuniones de padres de familia. Tú no podías ser Jaime Novelo, el de Novelísimo. Tenías que ser así, díganme ustedes. No. Cambia uno, hasta en la postura, en el rostro. Y el importante es el niño, el hijo, ¿no? Es cierto. Cuando son reuniones de pareja hay que estar atento a cómo agradar a la esposa, digo en mi caso al esposo, ¿verdad? O a la novia, cuando está uno en un proceso de enamoramiento. Esto del noviazgo El mejor actor es Romeo y Julieta. Es Romeo y Julieta, que por cierto, Romeo y Julieta es un mito muy grande, porque si analizamos, Julieta es una mujer ya para la época quedada. Tiene 15 años y está quedada. Es más, en la escena del balcón se pepena a Romeo, de plano se lo pepena. Romeo habrá dicho, ¿what? ¿Qué? ¿Que nos casemos? ¿Cómo? O sea, sí, porque ella ya es en esa época se casaban de 12 y 13 años, entonces una mujer de 15 años, pues resulta ya mayor, ¿no? Entonces hay el mito de Romeo y Julieta. Pero de cualquier manera se ha dicho siempre que es el ejemplo del romance, que no es cierto, pero bueno. Entonces, pues es una máscara, ¿no? En el noviazgo es cuando se usa la peor máscara, ¿eh? Y en el divorcio se la quita uno. ¡Wow! ¿Y tú te casaste 4 veces? Yo me casé 4 veces, sí, Jaime. Bueno, ya me imagino. Y dejémoslo de ese tamaño. Sí, déjalo de ese tamaño, déjalo de ese tamaño. Mira, es muy elogiado el teatro inglés. Sí, cómo no, sobre todo el isabelino. ¿Por qué? Porque el teatro inglés, mira, la Edad Media realmente termina con la Reforma de Martín Lutero. Ahí realmente termina la Reforma. Comienza un modo en que ya la tecnología no se ve mal, la ciencia crece porque se quita el mito de que la técnica y la ciencia es del diablo. Viene todo el desarrollo de los países capitalistas, por decirlo así. Y entonces la reina Isabel
cobija una serie de talentos, por eso le llamamos teatro isabelino, que dura casi un siglo, y se desarrolla el genio de Avon, Shakespeare. Shakespeare tenía la característica de manejar muy bien los personajes. O sea, hasta el momento son ejemplo de una característica. La filosofía que desarrolla. Otelo es el ícono de los celos. Hasta la fecha decimos es un Otelo. Hamlet es el político que no sabe qué hacer, en pocas palabras, ¿no? Y así vamos viendo personajes que, bueno, toda la Edad Media solo tuvimos el teatro sacro, y como teatro profano, la comedia del arte que se hacía en las plazas, en las calles, y se consideraba así como de, aunque tiene un valor enorme. Pero nos echamos 300 años de teatro sacro. Qué flojera, ¿no? Pero con la reina Isabel viene el gusto por el profano. O sea, a ver, ¿de qué vas a hablar? No importa. De los celos, órale. De la política, órale. De la crueldad en los poderosos, que es Macbeth, bueno, pues ándale. Cosa que no hubiera podido pasar en la Edad Media. Entonces el teatro isabelino es un parteaguas. Soltada de pasiones. De las pasiones humanas. O sea, quitémonos de cuentos. Los humanos tenemos pasiones y se las voy a mostrar. Es lo que hace Shakespeare. Más apegados a la realidad, ¿no? Pues claro. Por eso hasta la fecha sus personajes, como Romeo y Julieta, son íconos de algo. Representan una personalidad. Lo cual hace de Shakespeare el genio de la humanidad por naturaleza en el teatro. Estamos terminando ya este programa. Me encanta. Creo que te has dado cuenta. Sí. Pero no quisiera yo que lo terminemos sin que antes me des tu opinión sobre el teatro en México. Yo vivo en México. Me desarrollo y gracias a Dios decido quemar mis naves en Mérida y ubicar en esta preciosa ciudad de Cancún. Y voy a cambiar la pregunta. El teatro no en México, o podemos derivarlo también. El teatro en Cancún, porque de repente cuando he salido y he participado en pláticas con amigos inquietos por el tema cultural, no perciben a Cancún como un lugar de teatro, de arte. Y yo siento que sí lo hay. Toda una generación la formé, y lo puedo decir con toda la boca. No había radio, no había televisión, se formaron conmigo, toda una generación se formó a base del teatro. Toda la generación de pioneros, los muchachos y los niños se formaron en el teatro. Pues con eso ya lo Entonces, dijiste todo. ya, como que Cancún no puede ser un lugar cultural y no puede ser un lugar de teatro. El problema es, voy a decirte algo, es político. Cuando los políticos, perdón la opinión, salvo honrosas excepciones, no sé cuáles. Cuando los políticos no saben dónde poner a un amigo, lo ponen en cultura. Y entonces el cuate entra, o la señora, sin saber ni qué está haciendo, dando palos a la piñata. No se buscan especialistas. Ese es el problema del teatro. El teatro tuvo una época de oro, que fue la del Seguro Social. Porque las autoridades hicieron teatros en todas las unidades del Seguro Social y protegieron la creación artística, y al frente pusieron directores de teatro reconocidos. ¿Sí? Entonces fue la época en que surge Ignacio López Tarso, que surgen todas estas, Carlos Ancira, todas estas personalidades, Lilia Aragón, te podría mencionar actores y actrices mexicanas que se desempeñan, Silvia Pinal, que se desarrollan y florecen en un ambiente de gente que sabía lo que estaba haciendo. No la señora que es la comadre de la política y entonces llega y dice, ay, qué bonito, no, cuál bonito, hay que pulir esto.
¿no? La Compañía Nacional de Teatro florece con Luis de Tavira. Y luego hacen un lado a Luis de Tavira y ya no sabes qué pasó. Desgraciadamente, no toman en serio la cultura. Tú hablas de teatro isabelino, como hemos estado hablando. Con un político no sabes de qué estamos hablando. ¿Dice qué? ¿No? No, yo traje unos sonajeros que tocan la zona. Ah, muy bonito, muy bonito. Ya no saben ni qué decir, ¿no? Mira que tu decisión de haber venido, de retomar tu vida, mejor dicho, en Cancún, lo quiero decir de esa manera. Y en una edad, también debo de ser clarificador de mis palabras, en la cual no existe, que no creo que haya existido interés en tu vida fuera del aspecto de teatro. Pero al decir en una edad, significa que podemos darnos más todavía de lo que nos estuvimos dando por los compromisos de familia, compromisos sociales, compromisos muchas veces profesionales. Y cuando han sido superadas estas cosas, en las cuales muy probablemente estemos realizados, ¿qué nos queda? Ahora venimos en un automóvil de 1928. Divino, divino. ¿Qué me queda a mí más que disfrutar, lógicamente, a mi familia? Tengo libros que todavía no leo, me encanta la lectura, pero de que yo salga, amanezca y me suba a uno de mis carros antiguos y lo maneje, eso me satisface muchísimo. Claro. Qué bueno que tuve la oportunidad y que a ti te agrade también el poder venir en ello, ¿no? Y mira nada más qué se dio con tu yerno y con tu hija y todo eso, de que están familiarizados con en esta cuestión. Y sin desviarme, el teatro, ¿piensas tú reintegrarte a una actividad teatral bajo cualquiera de sus aspectos en Cancún? Mira, hay dos inquietudes. Yo de carrera tengo dos carreras. Una es comunicóloga, que no sé para qué sirva, y la verdad, ¿eh? Y la otra es socióloga, soy socióloga. He sido catedrática de sociología. Entonces tengo dos inquietudes. El poder regresar no a la cátedra diaria, sino a lo que se llama ex-cátedra, dentro de la sociología en alguna universidad. Es algo que he estado meditando. Y para variar, mis exalumnos, los que tú conociste, me empujan a volver a hacer los talleres de teatro, lo cual me entusiasma mucho y me apasiona la idea. Y ahorita, pues sí pienso que se puedan hacer en el Cecilio Chi estos talleres de teatro y recorrer toda la gama teatral, enseñar la forma, enseñar el fondo a través de Stanislavski, o sea, lo que es vivencia. La forma, que es importante, porque si no te sabes parar en un escenario y no sabes lanzar la voz, vale creo que la vivencia, porque entonces acabas actuando así para adentro, ¿no? Y la gente, ¿qué? ¿Perdón? ¿Qué dijo? Entonces, forma y fondo. Entonces, me interesa y me gusta la propuesta de los chicos y pues yo creo que sí le voy a entrar. Perfecto, pues con estas palabras tuyas de que sí le vas a entrar, estamos terminando el programa y espero seguir escuchando mucho más de Tere Colón. Pues tienes que tomar el taller. Ya lo estoy tomando desde la entrevista. Sí. Muchas gracias nuevamente, Tere, por la aceptación a esta invitación que te hice. Jaime. Ya terminamos este segundo programa y me encantó. Gracias, Jaime. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes, mis estimados televidentes y amigos, muchas gracias por la preferencia y su atención. Hasta la próxima.